¿Quién más está? Vane, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hija. Bienvenida. Natalie, buenos días. No, Buenos días, profe. ahí sí, no te veo, Natalie. ¿Cómo estás? Bien, me estoy terminando de arreglar y me Ya, conecto. mi amor. Ya, ya. Arlen, Arlen, buenos días. Carolina está solita. ¿Tú ahora, Jenny, estás contigo o está en otro lado? Jenny está en su casa, Ah, yo estoy en la mía y se escucha más o menos. ya, no importa, pero por eso estaba tratando de buscar a las dos, no las encontraba. Están por separado hoy día. Bien. Ay, Sí, buenos días. Estás muteada, Arlen. Hay que arregle su... Sí, Ahí te estoy escuchando, hija. Buenos días. Em, ahí sí. Ahora sí, Arlen. No, no te escuchamos, pero ahí vamos a empezar a contactarnos. Con la Vane ya la saludé. Eh, Muriel está presente, pero no visualmente, digamos, no se puede, no tiene conexión para poner su imagen, pero está bien, está avisado. Bueno, niñas, vamos a comenzar hoy con todas las pilas puestas para estos días de clase de esta semanita. Eh, Me falta Ángela. Ángela no se ha conectado ni se ha comunicado. Eh, sí, porque las otras dos niñas están conectadas. Sí, Ángela me está faltando. dice justo en el WhatsApp que se va a conectar pasadito de las 9, algo así. Pero no era Ángela, era Geraldine, parece que es la, sí. Sí, hay dos chiquititas, una que no tiene imagen Ah, ni audio y la otra es Geraldine, pero Ángela no se ha conectado ni ha mandado ningún mensaje. Me parece que es la única que estaría faltando. Bueno, les comentaba, ¿no es cierto?, que estamos en prácticamente la mitad del curso ya y no nos hemos dado ni cuenta cómo ha pasado, ¿cierto? Lo que en un principio a lo mejor las complicaba mucho. Ahí está la señora Ita. 2, 3, 4, 5, 6. Buenos días, que las estoy contando para ver porque me faltan esta Jennifer. Disculpen la interrupción, No, está bien, pero señora Ita, perdón, un poquito más. una acotación. Ya está por separado ahora Jennifer y Carolina. Vanessa, Sí, perdón, Martita. que Jennifer ahora está solita y Carolina también están solitas, están separadas, ya no están las dos. Está cada una en su casa. Ya, Ya, y Ángela, Vanessa, tengo sí, a Carolina, sí, tengo a Carla, sí, tengo a Rolianis, sí, tengo a Natalie, sí, tengo a Muriel claro, y Arlene. O sea, me exacto, falta solo la señora Ángela y exacto, Geraldine. claro. Ángela, que no tenemos ninguna idea de ella porque no nos ha mandado WhatsApp, y Ujú. la otra chica que se había comunicado con nosotros Y era Geraldine. Geraldine, Geraldine claro. quedó No, de Geraldine, conectarse un ratito más. claro, ya, Perfecto. estaríamos Ya, con pues empezar Ángela su clase, nomás. ¿no, Martita? Ya, señorita, oka. Ya, que tengan buena clase. Gracias, usted igual, un buen día. Buen día. Gracias. Les decía que sin darnos cuenta ya hemos llegado prácticamente a la mitad de este curso, que en un comienzo a lo mejor estuvieron muy complicadas pensando en las horas que iban a tener que destinar a esto, y las obligaciones que tienen ustedes como mamá, como jefas de hogar. Y esto ha demostrado, ¿ya?, que cuando uno se propone algo, sí se puede, ¿no es cierto? Aún algunas trabajando y conectadas con los auriculares, ahí escuchando, pero ahí demuestran la capacidad que ustedes tienen.
que a lo mejor el interés, a lo mejor algo que ni ustedes mismas se creían. Pues cuántas veces uno se inscribe en un curso y después a mitad de camino llega o va a una o dos clases. Bueno, primero que nada, como todas las veces, agradecerle, porque esta es como una cadena, igual como la que hemos estado hablando ahora. Existe un organismo grande que es CENSE, ¿no es cierto? Que es un organismo de Estado destinado a capacitar personas en forma gratuita, sin costo alguno para ellas. Después, dependiendo de CENSE, están las OTEC, que aquí trabaja Fines, ¿no es cierto? Que es una OTEC que se dedica a la capacitación laboral. Dependiendo de la OTEC estamos nosotros, los relatores, que si no existieran la OTEC tampoco podríamos ejercer nuestra pega. Y la parte más importante, y la dejé para el final, son ustedes, las alumnas, los alumnos, porque sin ustedes no existiríamos nosotros. Yo tendría que haber buscado pega en algún restaurante, en otro lado. Las OTEC tampoco tendrían su fuente laboral porque ustedes son la parte más importante. Para ustedes va destinada la capacitación. Y siempre pensando en mejorar los conocimientos para las que ya lo tenían, en que adquieran conocimiento las que no lo tenían, y lo más importante, para que puedan poner en práctica esos conocimientos adquiridos, ya sea en su propio hogar, en este caso, en el rubro nuestro, o saliendo, ¿no es cierto?, al mundo laboral, apatronado, como dice uno, o en forma particular. Y lo que va a significar un mejoramiento también en los ingresos, que es lo que se busca. Se capacita a las personas para que mejoren su calidad de vida, sus ingresos. Y aquí estamos, pues, casi en la mitad del curso y con las pilas puestas, porque ustedes han tenido una muy buena asistencia y se los agradezco. Me gustaría, ¿no es cierto?, que me explicara Vane qué es lo que recuerda que ha aprendido en estas clases. ¿Qué recuerdas aún? Permiso. Creo que tenemos que hacer diferentes ediciones empezando por el personal, el ambiental, de los utensilios y la alimento. Una higiene, ¿no es cierto?, generalizada. ¿Qué otra cosa has aprendido en esto, Vane? Hay que usar los porcentajes de agua y con cloro, la 5 cc para 1 litro de agua. El agua llorada que también sirve para desinfectar con 20 a 30 gotitas en el litro. Que las comidas, o sea, las carnes también se lavan, las verduras también lavan con agua clorada, con todo, los huevos, depende si los va a usar al tiro o no. Que a las carnes también se le puede blanquear con aceite, si no me equivoco, era. Y Perdón, las ¿cómo verduras, dijiste? Que eso no te escuché bien. las carnes se pueden blanquear con aceite, si no me equivoco, o las verduras con agua. Ya. Hasta ahí, Carolina. Escúchame una cosa, y de lo que me acabas de decir, de todo lo que me acabas de enumerar, así, con la manito puesta en el corazón, ¿qué estás poniendo en práctica tú? De lavar la verdura, la higiene obviamente de las manos, de utensilios, que sería como lo normal que uno hace en la casa. Que sería como lo Todas las normal cosas que uno hace, ¿no es limpias, cierto? y las verduras, las carnes, yo no consumo muchas cosas, así que no tengo tanto que poner en práctica eso. Perdón, no te escuché la parte de las carnes. De lavar las carnes, cosas así, yo no consumo mucha carne, Ya, no no me consumes gusta. mucha carne, ya, bien. Entonces no lo he puesto tanto en práctica eso. Bien, Vane, gracias. Hola Ángela, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, bien aquí, disculpe el atraso, pero ya estoy.
Ya, no, no hay problema. Carolina, ¿está ahí Carolina? Ahí se está conectando. Ya, Carolina. Cuéntame tú, ¿qué cosa de lo que dijo Vane corregirías o qué cosas más aportarías? ¿Qué cosas entendiste tú? ¿Qué cosas te quedaron? Te escucho, Vane. Perdón, Carolina. Carolina, no te escucho nada, parece que estás muteada. Sí, estás muteada. No, no puedes arreglarlo ya. Natalie, voy a dejarte pendiente, Carolina. Natalie, ¿qué podrías tú agregar a lo comentado por Vane y qué cosas tú haces habitualmente? ¿Alguna de estas cosas tú las has puesto en práctica, ya lo hacías de antes? Ahí está, Nati. Hemos aprendido de la higiene personal, la higiene del ambiente, de donde uno trabaja. Y lo que estoy poniendo en práctica, por ejemplo, lo de los huevos que yo no sabía. Ya, Aprender a lavar bien las cosas como corresponde y eso. ya. ¿Algo más, Nati? Y eso sería solamente. Eso sería más o menos lo que te ha quedado. Lo que me ha quedado claro, sí, la higiene de Perdón, todo en hija. general, las bacterias, cómo saber si un producto está malo, está en Ya. mal estado. Cómo reconocer, ¿no es cierto? Sí, Cómo reconocer los alimentos cuando están en mal estado. Y lo que más ha puesto en práctica es la sanitización de los huevos y el lavar bien las verduras. Mejor de lo que lo hacían, porque yo no puse nunca en duda que ustedes sí, lo hicieran, solo que ahora lo están haciendo mejor. ¿Ah? Y el lavado de manos tampoco he puesto nunca en duda que lo hicieran, solo que ahora saben que tiene que hacer más eficiente, más eficaz ese lavado de manos, que tiene que durar más tiempo para que realmente sea válido y que eh, ojalá les solicité, les pedí adquirieran una escobillita de uña, ¿no es cierto? Que fueran haciendo parte de su lavado de manos habitual el tener la escobillita de uña, que es parte de los hábitos que uno tiene que empezar a desarrollar en este rubro. Aunque tú no salgas a trabajar afuera, si quieres tener mejor seguridad en lo que tú preparas en tu casa, es fundamental el buen, correcto lavado de manos. Uno se puede lavar las manos de muchas formas, pero la forma correcta es la que hemos aprendido acá. Bien, Nati, gracias. Ahora, mi pregunta es, Ángela, voy contigo. ¿Alcanzaste a escuchar lo que tus compañeras comentaron respecto a lo que hemos visto y lo que se le ha quedado de lo aprendido y lo que ponen en práctica? Sí, alcancé a escuchar algún comentario. La pregunta va para ti también. ¿Qué Ya. de lo que hemos visto recuerdas? ¿Qué cosas no han nombrado las niñas o dijeron algo que no estaba correcto? ¿Y cuáles pones tú en práctica en la actualidad? Manito en el corazón, ¿ah? Nada de agregarle Sí, cosas que, que no son. no, ha sido bastante impactante porque, bueno, no tenía mucha noción de tanta higiene. Y sí, pues bueno, como yo le había comentado, yo estoy acampando y cuando vimos el tema de las verduras, empecé a tiro con la lechuga, pues. Yo la lavaba hoja por hoja. Claro. Para mí eso estaba bien. Pero resulta que cuando usted dijo el tema del cloro, ya yo lo puse ahí, claro, salió la chorrera de bichitos, po. La chorrera de bichitos, y yo, Imagínate, mira hija, y eso es lo que pudiste ver.
¿Te imaginas cuántos hay Claro, que no son perceptibles al ojo humano que no vemos? claro, po. ¿Sí? Eso ya, o sea, eso lo puse en práctica, me encantó. Bueno, lo de la higiene, y claro, el ser más pulcra, bueno, aquí lo que he implementado es limpiar mi mesón con agua con clorito. Cloro es lo que tengo, así que Claro, que lo cloro. rellene a mano. Eso, eso es lo que he podido mejorar en eso, por lavar todo con agua con cloro, mantener el área limpia. Lo que me llamó la atención, el tema de los tarros, de los tarros de conserva, eso. Uno ve ese tipo de cosas, pero no pensé que tenía tanta importancia en ver el tarro abollado. Claro, claro. O sea, uno Eso veía me un llamó tarrito mucho. golpeado y ya se le cayó No, al aún así me lo reponedor. compraba, pero no compraba eso, pero en caso de me sirve porque no va Claro, a faltar la oferta que a uno le llame la atención, po. exacto, sí, claro. E Sí, insisto, eh, todas, me incluyo, en más de una oportunidad en nuestras vidas, nos hemos comido un tarrito de durazno que está un poquito hundido, un surtido de fruta en conserva que tenía alguna bolladura y no nos ha pasado nada. Y ahí, ¿por qué crees tú que se dio esa condición, Carlita? Carlita, Porque nuestro cuerpo estaba, entre comillas, adaptado un poco a comer cosas eh, en que esas estuvieran, condiciones, claro, en esas condiciones. a- aquí voy a rebatirte un poquito, Carlita, y lo hago para que no quede un error en el Ujú. concepto que ustedes tienen, claro. No es precisamente porque estamos acostumbrados, eso es en otro tipo de alimentos, ¿ya? Otro tipo de alimentos que consumimos y que tienen muchas bacterias y no nos enfermamos. Aquí lo importante es que en un tarro de conserva que nos hemos servido, digamos, que hemos consumido, que estaba abollado y no nos provocó ningún daño, pueden existir varios factores. El primero es que en ese ambiente tan dulce hay un desarrollo mucho más lento de las bacterias. Eso es fundamental. Sí. Acuérdense siempre que el medio ambiente influye muchísimo. Si es muy dulce, si es muy salado, si es muy ácido, si es muy seco, Claro, no significa que no hay desarrollo de bacterias, sí las hay, pero es ralentizado, o sea, muy lentito el desarrollo. Ese es un factor. claro. El otro factor era cuánto tiempo llevaba esa lata golpeada, cuánto tiempo Ah, había tenido para desarrollar esta bacteria. ¿Se dan cuenta? Eh, para tener contacto del líquido interno de la conserva con la lata que rompió el esmalte, entonces no sé si se había caído el día anterior, si llevaba una semana, quizás 3 semanas, eso no lo tengo idea, no tengo idea, ni tengo cómo saberlo, salvo que se me haya caído a mí. Si yo estoy guardando la mercadería o estoy buscando y se me cayó un tarro y se golpeó, ¿tengo que botar ese tarro en forma inmediata? No, nunca. Yo puedo consumirlo sin riesgo hasta 3, 4 días de haberse golpeado. Ahora, cuando está Geraldine conectada. Buenos días, Geraldine. Oka. Cuando lo consumí, seguramente no tenía mucho tiempo de ralentizado. golpeado Ya, o claro. recién se había golpeado, eso también influye, ¿ya? No es porque yo esté acostumbrada, seguramente sí, porque no solo una vez me comí un tarro en esas condiciones, pero Claro. influyen principalmente el hábitat que tiene. Por eso yo les dije, abrir un tarro de salsa de tomates golpeada, muy riesgoso. Abrir un tarro de porotitos verdes o arvejitas golpeado, muy riesgoso. Y lo otro que influye, un tarro de piña golpeado dentro de toda la fruta, también es riesgoso. ¿Y por qué eso? Por el pH que tienen esos alimentos, el grado de acidez que tienen en su estructura inicial, influye que se desarrollen más rápidamente estas bacterias.
¿Y qué tipo de bacteria era esta, aunque no te acuerdes del nombre, Carlita? La de las tarros de conserva. No, esa no me acuerdo. Que entre Esa no me paréntesis, acuerdo. ya, que entre paréntesis lo puedo encontrar en otros alimentos, sí, pero lo más común es que esta se desarrolle en las conservas golpeadas. ¿Te acuerdas que hablamos de que se sacaba, ahora se había logrado sacar provecho a esta bacteria y se construyó un producto químico, se descubrió un producto que se podía elaborar un producto químico para aplicarnos en la piel? ¿Te acuerdas ahí ahora, Carlita, o no? No. No. Vamos a ver. Gracias, Carlita. ¿Con quién no he conversado hoy día? Con Geraldine. Geraldine. Ahí está. Estoy. Ya. Carlita me estaba contando lo peligroso que podía ser el consumo de una lata en conserva golpeada. ¿Ya? ¿Te acuerdas tú qué producía eso? La bacteria se llama botulimia, Botulínica, sí, algo. sí. Esa. ¿Y qué provoca cuando la consumimos en Eh, gran cantidad? no me acuerdo lo que provoca, pero sí sé que es bastante peligrosa. No, creo que si no me equivoco es intoxicación. Es una intoxicación, exacto. Ujú. Es una intoxicación. Y Carolina, gracias, Geraldine. Ya. Carolina, ¿te acuerdas tú qué provocaba esta bacteria en conserva? Profe, voy manejando, voy haciendo la Jenny porque no toma bien mi teléfono. Ya, está bien, no hay problema. Porque ¿Cuál teléfono? Está bien, mamá. ay, No le preocupes. Rolianis, ¿Sí? Rolianis, ¿tú te acuerdas de esta bacteria? Algo. Ya, ¿qué es lo que te acuerdas? Eh, Aparte de la intoxicación, genera una parálisis en el cuerpo, porque Sí, toma los órganos blandos, si mal no recuerdo, qué fue lo que usted explicó. ya. Y bueno, entre tantas cosas que como que he aprendido y ¿cómo le diría? No, ¿cómo es? O sea, que las conocía, pero no muy a fondo la Ya. información. Una de esas fue esa bacteria que está en los tarros, porque desconocía que por un golpecito se podían activar. Y bueno, no voy a decir, no, nunca he comido un tarro con golpes, sí, pero ahora, de hecho, soy muy meticulosa al comprar las cosas, pero entonces ahora con más razón, en los tarros en conserva, pues que no tengan un golpe a menos que yo lo haya realizado. Que se te provoque a ti en un momento, ¿no es cierto? Claro, porque yo sé que cómo se me cayó o cuánto tiempo, cómo fue el golpe, fue muy duro, fue poco, pero en el súper o en algún local, pues no lo sabría Ya, qué pasó. chiquitita. Y si esta bacteria se desarrolla principalmente en los tarros de conserva, ¿qué tipo de bacteria es? La que ocasiona el botulismo, ¿Sí? pero el nombre en sí, sí. Sí, no, si está bien, no importa, el Clostridium botulinica, si lo me provoca el botulismo. Jennifer, allá, eh, pero, a ver, para que me entiendas la pregunta, ¿qué tiene que tener, qué tiene que desarrollar esta bacteria para que sea tan delicada y nos provoque esa intoxicación? Porque no es infección alimentaria, es intoxicación alimentaria. Tiene que desarrollar toxina. Perfecto, pues eso era, eso. Acuérdense que las bacterias están siempre presentes en todas partes, existen por montones, por millones. Nunca vamos a encontrar algo, salvo que esté esterilizado, y eso le dura muy poquito, libre de bacterias, de microorganismos. No hay, ¿ya?
Pero lo peligroso es cuando las bacterias logran desarrollar este veneno, esta toxina, que es su defensa. Entonces ahí se vuelven realmente peligrosísimas para la salud, porque desarrollan, ¿qué El desarrollan? veneno, es un veneno, algo tóxico Claro, para el ser humano. pero las personas desarrollan una intoxicación, no una infección. ¿Ya? Eso era, Loliani, está súper bien. Es una toxina, un veneno, que además es anaeróbica, ¿no es cierto? Porque se desarrolla en un lugar sin En aire. oxígeno, no necesita oxígeno. Dentro de lo que me contestó, me parece que fue Vane en un comienzo, o Natalie, la verdad es que no quise interrumpirla en el momento, y ahora no sé cuál de ellas fue la que me contestó así, pero quiero aclarar una cosa. Estábamos hablando de las carnes, que me dijo de lo que había aprendido, me dijo de las carnes, en el tratamiento de las verduras y del cuidado de las carnes. Lo más importante en el cuidado de las carnes es que no rompa la cadena de frío. Carnes y derivados, ¿ya? Todos los derivados cárnicos, del tipo que sean, no deben romper cadena de frío. ¿Ah? Si rompen cadena de frío, ya está complicada la cosa. Otra de las cosas que vamos a hacer hincapié es que nunca debo deshielar, porque al deshielar se rompe la cadena de frío, un alimento y luego volver a congelarlo. Eso no se debe hacer, porque en el momento en que empieza a descongelarse, a deshielarse, empieza a adquirir una temperatura que permite el desarrollo bacteriano. Y luego de haber desarrollado más bacteria que cuando recién la congelé, yo la vuelvo a congelar, o sea, está reinfectada. Por eso uno siempre aconseja, si tengo la oportunidad de comprar carne, pollo, lo que sea, en cantidad superior a la que voy a consumir ese día, debo porcionarlo, debo trozarlo, debo cortarlo y debo porcionarlo antes de congelar. Y a guardarlo, ¿no es cierto?, en una bolsita, al usado, algo que lo aísle también del resto del medio ambiente, en el congelador. Y si voy a congelar comida ya preparada, alimentos ya preparados, también debo porcionar. Si yo hice una olla de comida, de lo que vamos a hablar en este tiempo de verano, de porotos granados, ¿no es cierto? Que están tan ricos, que son de la temporada principalmente, y hice harto. Entonces voy a congelar. Debo congelar en relación a la cantidad de personas que habitualmente comemos ahí. Si somos 2, somos 3, somos 4, así voy a porcionar. No voy a congelar una gran fuente y después voy a deshielar para ir sacando pocos y volver a congelar. Así no funciona. Debo congelar en relación a la cantidad de personas, de comensales que habitualmente comemos, almorzamos ahí. Si por X motivo me llega algún invitado extra, ¿no es cierto?, un convidado de piedra, como dicen por ahí, bueno, bajaré otra cajita, otra porción para aumentarlo, pero ya no va a ser como tener todo en una gran fuente e ir sacando de a poco, descongelando de a poco. Eso no se debe hacer. Eso también tiene que quedarle bien clarito ahí. Y ya recordé en profundidad cuál fue lo que dijo que no era lo más correcto. Está hablándome de blanqueado, me parece que fue Vane, que me estaba hablando de blanqueado y que me dijo, no, eso no lo practico mucho porque no consumo mucha carne. Y me habló del blanqueado en materia grasa, en aceite de las carnes. Aquí voy a marcar una cosa bien clara. Los blanqueados se pueden hacer en agua y en aceite. Perfecto. Cuando yo hago un blanqueado en agua, lo que busco es sacarle impurezas, malos olores, restos de sangre, materia grasa, principalmente, ¿ya?
Esas 4 cosas: malos olores, impureza, restos de sangre, grasa. Y lo hago a través del agua. ¿Cómo? En una olla pongo el trozo, las presas de pollo que voy a ocupar, o el trozo de carne para cocido que voy a ocupar, y le echo agua hirviendo. Hirviendo, no caliente, hirviendo. Tengo prendido el fuego y tomo desde el momento en que empieza a hervir nuevamente, se toma el punto de ebullición. Si voy a blanquear pollo, 3 a 4 minutos suficiente. Corto el fuego, doy vuelta a esa olla en el lavaplatos, boto toda esa agua, lavo las presas, aprovecho de sacarle si todavía le quedan algún restito de grasa, y la pongo en olla limpia o en la budinera para sazonarla, para llevarla al horno, como yo lo vaya a preparar. En el pollo no importa cómo yo lo vaya a preparar, todas las presas de pollo se pueden blanquear. Y les comenté, si yo quiero hacerlo asado, ¿no es cierto?, en el horno, y quiero que ese cuero quede crocante, bonita la presentación, no tengo nada más que, además de ponerle los aliños que yo desee, o simplemente ponerle sal, frotar toda la superficie del pollo, el cuerito, con una mezcla de aceite con ají de color. Una mezclita, como cuando uno pinta las masas antes de llevarla al horno, para que tomen bonito color dorado. Eso mismo ocurre con el pollo. Si yo la froto con este aceite, con ají de color, que podría ser incluso aceite, para darle más sabor, con ajo, ¿no es cierto?, picadito, o aceite que yo he saborizado con ajo y tengo en un frasco, lo froto y lo meto al horno muy caliente. ¿A cuánto? 200 grados, lo he prendido antes, que se provoque un shock térmico fuerte. Y después de 5 minutitos más o menos, 7 minutitos, puedo bajar la intensidad de ese calor a 180 o mantenerlo en 200. Ese es un blanqueado en agua. Con la carne de vacuno hago exactamente lo mismo, solo que como es carne más firme, más dura, ya no son 3 minutitos el blanqueado, pueden ser 5, 7 minutitos, va a depender del trozo de carne que yo esté blanqueando. Pasó ese tiempo, corto fuego, boto toda esa agua al lavaplato, lavo bien ese trozo de carne y parto con ella de nuevo en la olla, si la voy a sofreír, si la voy a tirar directo con las verduras, lo que yo vaya a hacer. ¿Ya? Pero en el caso de la carne de vacuno, solo me sirve para las carnes que van cocidas. Si yo blanqueo un trozo de carne que va a ir al horno, no me resulta. ¿Ya? No va a quedar el efecto, va a perder sabor, porque además las carnes que van para el horno suelen ser más blandas también, ¿no es cierto? La carne cocida es más dura. Entonces esas carnes se sellan, las sello por todas partes, por todos los lados, porque la carne tiene poros abiertos. Entonces cuando yo la sello, la tiro al horno. ¿Cómo la puedo sellar? Frotando el trozo de carne también con mis manitos con aceite, después que le he puesto los aliños que yo quiera, y el horno muy caliente. La froto por todas partes con aceite, con un poquito de aceite, no es que yo eche chorro de aceite, me echo el aceite en las manos y la froto por todas partes. Como la carne es un trozo con poros abiertos, este aceite en la superficie más el calor interno del horno va a provocar lo mismo, un shock térmico, y va a cauterizar todos estos poros abiertos, los va a sellar, va a formar un costrón, ¿ya? Una costra, y luego la tiro al horno a 180, le bajo la temperatura, que se hace lentamente. ¿Qué me va a producir esto? Un trozo de carne sellado y por dentro bien jugoso, porque en ningún momento van a salir los jugos al exterior. En cambio, si yo pongo en el horno un trozo de carne y no está bien caliente, se va a desjugar y voy a tener una carne más seca y la budinera llena de jugo, porque toda la humedad que tenía al interior la carne salió.
antes de que alcanzara a sellarse. ¿Cuánto rato voy a tenerlo en el horno? Va a depender del trozo de carne. Mientras más grande es el trozo, más rato debe estar en el horno. Pero ahí entran otros parámetros también. Cómo me gusta la carne, consumirla, si es 3/4, si es sangrante, si es bien cocida, y ahí están otros factores, ¿ya? Pero en el caso del pollo, no. El pollo tiene que ser bien cocido. Y ahí hablamos de temperaturas de cocción. ¿Te acuerdas de esas, Carlita? ¿Del pollo? ¿Cuánto es la cocción? ¿Eh? La Unos temperatura que 45 tenía que minutos, tener, no hablo del tiempo 75, en el horno, no hablo del tiempo en el horno, sino que 75 grados más o menos. ¿cuánto? 75 Correcto. 75 grados en el centro. en el cine. Sí, Claro, ¿ah? Entonces yo dije, pero ¿y cómo si no tengo termómetro, cómo puedo ver? Bueno, cuando empieza soltarse la carnecita del huesito. a soltarse la carnecita del huesito, y lo puedo comprobar cuando trozo, por ejemplo, si un truro completo y voy a cortarlo, a separar el truro largo del corto, no tiene que salir sangre. Si todavía está sangrante es porque le faltó todavía tiempo de cocción. De cocción. Sí. El pollo, hablábamos de que era el más delicado y con el que más había que tener cuidado en la Cuidado. cocción. ¿Sí? Sí. Mi pregunta es, ¿de qué carne? Sigo contigo, Carleta, porque te voy a poner la nota. ¿De qué carne yo puedo hacer ceviche y comerla cruda? Las carnes blancas, el pescado. El pescado, ¿ya? El pescado. ¿Y de qué otro tipo de carne puedo hacer? Si no es ceviche, se llama crudo, que es muy similar, De vacuno. de vacuno. Sí. Claro. ¿Y que hay otro tipo de preparación en que yo pueda comer ceviche? ¿De otro tipo? ¿De otras preparaciones de ceviche? De lo que uno quiera comer ceviche, porque yo como ceviche de champiñón, de pollo cocido, que también se hace Súper ceviche. importante. Pollo cocido. En algún Sí. momento una alumna me dijo, va a hacer ceviche de pollo. Ya le digo, ¿y cómo lo hace? No, simplemente picaba la pechuga y hacía Sí. ceviche cruda, pero cruda. Ah, no. Eso nunca. Ah, no. ¿Ya? No. ¿Ya? No, cocida. Ya, entonces tenía Profe. leche de pescado. Sí, perdón. La otra vez vi una noticia de uno de estos MasterChef, no sé qué, y una señora preparó un ceviche de pollo Ya. y me llamó mucho la atención, sin conocer más allá lo del tema del pollo, que la echaron de la participación porque es imposible hacer un ceviche de pollo crudo. Claro, po. Es que no, no, No es que el pollo no es crudo, es como. claro. Se puede Mira, uno de tampoco. repente en la tele también escucha que dicen, no, aquí le vamos ayer estaba viendo un programa de estos que recorren Chile, que van a distintas partes, y dentro de eso estaba con me parece, ayer o antes de ayer, en Taltal, lugar que conozco también porque hice clase allá muy lindo, y hablaban con el maestro que tenían los pescadores, porque estaba haciendo las preparaciones de un pescado, ¿no es cierto? Entonces decía, puso el pescado, mono le llaman un tipo de pez que encuentran en la zona. Entonces puso la carne picadita y dijo, yo estaba esperando su comentario, dijo, ya, y ahora le echamos el jugo del limón y esperamos un ratito para que se cosa antes de agregarle la cebolla. Y dije, de repente no hay conciencia de la masificación que se tiene de una información a través de algo tan importante como la televisión, ¿no es cierto? Que la gran mayoría tenemos acceso a ello y escuchamos. En ninguno de los casos el limón va a cocer nada, ¿ya? No se cuece con limón. Puede ser con limón. El limón solamente cambia físicamente la apariencia de un producto,
lo sazona, lo acidifica, pero nunca lo va a cocer. Nunca hay cocción. Ni del huevo, cuando uno come un huevito a la ostra, son huevitos batidos así con harto jugo de limón, ajo. ¿Han comido alguna vez así? ¿No? Bueno, ese es un huevito a la ostra, ¿ya? Que uno bate el huevito, ¿ya? Y después lo sazona, ¿con qué? Con ajo picado chiquitito en brunoise o petit brunoise, le pone un poquito de aceite, sal, pimienta y harto jugo de limón y se lo come así como sopeadito. Es un huevo a la ostra. ¿Ah? Le puede parecer así como raro, pero es tan común como comerse un merengue con la clara del huevo o una mayonesa. Solo que hay que saber prepararlo para que no te queden nada. La clara se bate un poquitito primero y después se le incorpora la yema. Pero ahí no hay cocción del huevo. Cuando yo le echo el jugo del limón a la carne de de pescado, tampoco hay cocción. Es sazonal. Claro, también puedo hacer ceviche, ¿no es cierto?, de marisco, pero en esto en la norma sanitaria hoy en día me indica que el ceviche de marisco que se haga tiene que ser con marisco cocido. Cocido, sí. ¿Ya? Y puedo hacer ceviche, como dices tú, de palmito, de champiñón, de cochayuyo. ¿Ah? De todo se hace de ceviche Claro, ahora. yo puedo hacer un ceviche de lo que se me ocurra, un ceviche de quinoa. También. Gente que no come proteínas cárneas, un ceviche de quinoa es un aporte proteico importante, la quinoa es una gran proteína. Entonces puede ser muy variado la elaboración de un ceviche, ¿ya? Pero eso era lo más importante que quería que supieran y que recordaran, ¿ya? Las carnes no se cocen si no es a través de un calor, que este puede ser a través de un calor líquido, de un calor seco. Cuando hablo de un calor líquido, le pongo, por ejemplo, la cazuela. Ahí hay una Claro. cocción a través de un líquido. Cuando hablo de un calor seco, hablo de un bistec, del horno, de la parrilla. Hay cocción, pero no hay líquido de por medio. Cuando hablo de una cocción mixta, que combina los dos calores, los dos tipos de cocción, podría decirles, por ejemplo, una carbonada, donde primero en seco sello todos los ingredientes con un poco de aceite, entonces ahí es calor seco, y luego le incorporo un líquido de cocción. Eso se llama cocción mixta, que mezclé las dos cosas. ¿Ya? Entonces, me dijo en antes, esta chiquitita, que el blanqueado a las carnes. Entonces dije yo, el blanqueado a través del agua es como se lo acabo de decir. Ahora, hay un blanqueado que se hace a través de la materia grasa, que puede ser aceite, mantequilla o aceite mezclado con margarina o mantequilla. ¿Por qué no sola? Porque no logra una temperatura tan alta y se quema. Si yo pongo mantequilla en la sartén o margarina, a los pocos segundos se me va a empezar a poner café porque se quema. Pero para que logre una alta temperatura y no se queme, entonces hay que ponerle un chorrito de aceite. Cuando mezclo esos dos ingredientes, yo puedo lograr una temperatura alta. Y ahí se hace un blanqueado, pero principalmente de verduras, no de carne. Puede ser de carne, sí, pero generalmente es de verduras. ¿Y para qué se le aplica un blanqueado de verdura, perdón, de materia grasa a las verduras? Para que pierdan su resistencia y tomen un sabor rico. Y nombramos ahí el famoso panaché de verdura. Y me dijeron que no sabían lo que era un panaché y yo se los comenté. Es cortar un surtido de verduras de un tamaño similar, ¿no es cierto?, comúnmente tipo bastón, y otras que no se pueden cortar de esa forma, pero gajos pequeños, que estábamos hablando de coliflor, de brócoli, pero todo lo que se puede cortar más o menos tipo bastón, que son unos 2 centímetros de ancho por unos 4 de largo, se cortan de esa forma. ¿Y qué hago yo con ellos? Las tiro en una materia grasa para que pierdan la resistencia, para que se vuelvan más digeribles,
y la sazono con sal y pimienta blanca. Es la única sazón que se le pone a un panaché. Y luego van directo al plato para acompañar un trozo de carne fina. ¿Ya? Más selectivo, un medallón de filete puede ser, un medallón de lomo, una carnecita más bien presentada. ¿Ya? Eso se llama una guarnición. Todo lo que acompaña y le da nombre al plato se llama guarnición. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, un pollo arberjado, ¿cuál sería el acompañamiento, la guarnición de ese pollo? Ay, es que a mí me gusta con papitas, el pollo alverjado. El pollo arberjado ya, pero ¿qué Pero más le pones? adentro, cuando hago el alverjado, le echo las papitas. Entonces las papitas se cuecen ahí, queda como un caldito, como una sopita. Claro, pero ¿qué más le pones? ¿Ya? Arroz. Entonces no es arberjado, mamita, ¿ya? Pero arroz blanco después. Sí, pero si no le pones más otra verdura ahí, ese pollito tuyo no es arberjado, se llamaría un estofado, el que lleva las papitas adentro. Es un pollo estofado, ¿ya? ¿Cuál sería el pollo arberjado? Sí, las papitas. Pollito con alverjitas nomás. Eso es lo que le da el nombre a la preparación, las arvejitas. Pollo alverjado. Pero el pollo Sí. arberjado lleva cebollita, lleva ajo, lleva Zanahoria, zanahoria, ajito, pero lo principal son las arvejitas y que arvejas, sí. y que puede ir acompañado de papas cocidas, o de papas fritas, o de arroz blanco, no importa. Pero el pollo Ujú. arberjado tiene que llevar arvejitas. Sí. Entonces siempre la garnitura o garniture, que se le dice, o guarnición, es el acompañamiento que lleva ese plato y que le da nombre al plato. Si yo le digo, Jenny, un bistec a lo pobre, ¿cuál sería el acompañamiento? Un puré, un arroz. Bistec a lo pobre. ¿No? A lo pobre. ¿Eh? Cebolla y huevo frito. Ah, Cebolla y huevo frito. Carlita, Sí. bien. Un bistec a lo pobre no puede ir sin cebolla frita, Cebolla y huevo. sin huevo frito, Sí. sin papas fritas, más el bistec. ¿Ya? Sí. Pero es un ejemplo Eso. nomás, Jenny, no te preocupes, porque este no es el curso destinado a la elaboración de menú, pero quiero que entiendan eso, ¿ya? La guarnición, el acompañamiento es lo que le da nombre al plato, ¿ya? Es lo mismo que si yo dijese un pollo, hablamos de pollo arberjado, si yo dijera un pollo estofado, sé que lleva la cebolla, sé que lleva la zanahoria y que lleva la papa, pero no lleva la arvejita, porque la arvejita es la que le permite cambiar de nombre, ¿sí? Mira, hablamos recién brevemente de los tipos de cocción. Mira, yo digo, cazuela de vacuno, carbonada de vacuno y charquicán de vacuno. ¿Qué tienen en común? Jenny. Carlita, gracias. Jenny. El vacuno. Sí, son las tres de vacuno, pero además, ¿qué, mi amor? ¿Con qué hace una cazuela? Con, Enumérame. pa- ¿Te escucho? con papa, Papa, ¿qué más lleva? verdura, ¿Qué verdura? cilantro, perejil, cebolla, poroto, granado, zapallo. Hija, Jenny, estoy hablando de cazuela de vacuno. ¿Lleva poroto granado? Ah, no, Ah, la de pollito la hago con poroto granado. ¿ves ahí? Bueno, lo que le hiciste tú en tu casa no me importa, pero ¿qué es lo que lleva con frente? ¿No serán porotitos verdes? Ay, esa cuestión, po. Esa cuestión, po, que cuando maduran se convierten en porotos granados. Pero se convierte en poroto al final. Uno Poroto poco era. por- pero son Retomemos, por- mira. Retomemos. Me dijiste carne, ¿no es cierto? De vacuno. Papa, cilantro, cebolla, porotos verdes
¿Qué más? Zapallo, Zapallo, zanahoria, zanahoria. em, Agreguémosle ajo, choclo y nos quedamos ahí. ¿Ya? Ya. sí, Esa es una ya, cazuela de vacuno. Vas a hacer una carbonada de vacuno. ¿Qué le pones? lo mismo, Lo mismo, ¿no es cierto? Y si vas a hacer un charquicán, ¿qué le pones? lo mismo, o sea que llevan todo lo mismo, ¿Y cuál es la diferencia? que va molido, la carbonada va picada, o sea, va todo. Perfecto. Así es, pues. Cuando yo utilizo, voy a preparar una cazuela, y por eso dije de vacuno, porque podría ser cazuela de ave también, ¿ya? O tengo todos los alimentos enteros, en trozos, ¿cierto? Le pongo el trozo de zapallo, el pedazo de choclo, la presa de carne, la papa entera. Puedo ponerle pimentón, puedo poner porotito verde, pero ya. Cuando voy a hacer la carbonada es exactamente lo mismo, pero picado. Y cuando voy a hacer un charquicán es lo mismo, pero lo chanco, lo muelo, ¿no es cierto? Está todo molido. Exactamente lo mismo. O sea, con los mismos materiales, con los mismos ingredientes, yo presento 3 platos distintos. Y ahí en la cocina para eso me sirven los cortes. ¿Ya? Para presentar 3 variedades con unas mismas bases. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la higiene? Bueno, que obviamente yo puedo presentar 3 preparaciones distintas con los mismos ingredientes, pero lo más importante de todas esas preparaciones, no importa si llevan, si había choclo, si no había choclo, si tengo poroto verde o no lo tengo, porque puedo hacerle igual. A lo mejor puedo cambiar el poroto verde por unas ramitas de acelga, por unos tallos de acelga, por apio, voy modificando según lo que tenga, ¿ya? Claro que es más raro encontrar poroto en una cazuela, salvo que vaya a almorzar a la casa de la Jenny. Ahí sé que voy a encontrar nadando los porotos en la cazuela. Pero yo puedo modificar un poco dependiendo de lo que yo tenga. Pero en las 3 preparaciones yo tengo que dar seguridad. Y aquí hablamos de una palabra que les dije, anótenla en alguna partecita para que sepan de qué estamos hablando. Hablamos de la inocuidad. Inocuidad. ¿Te acordás qué es lo que era la inocuidad, Jenny? La inocuidad alimentaria. ¿No? ¿No te acuerdas? Carolina, No, Carolina, ¿tú te acuerdas? no creo que. Tampoco te acuerdas de la inocuidad alimentaria. Geraldine, ¿te acuerdas tú? ¿Y tú, Ángela? ¿No recuerdan? ¿Alguna de las otras chiquititas? Arlen, ¿te acuerdas qué es lo que es inocuidad alimentaria? Las condiciones de los alimentos. No precisamente, pero por ahí vamos. Natalie, ¿te acuerdas tú lo que es la inocuidad alimentaria? Anoté solo la palabra, pero no anoté el significado. Me va a servir de harto. Ya. Vane, ¿te acuerdas tú lo que era la inocuidad? Que el alimento esté libre de cualquier microorganismo Linda, perfecto. y enfermedades, biología. Perfecto, perfecto. Anote ahí, Natalie, y todas las demás, ¿no es cierto? ¿Qué significa inocuidad alimentaria? Es la seguridad de que ese alimento está libre o que contiene, porque hay un margen pequeño, pero tiene un margen muy pequeño de algún microorganismo, ¿no es cierto? Es un alimento seguro de consumir. Yo les dije todavía en ese momento, yo no estoy hablando si es un alimento sano, si es nutritivo, no, yo no me voy a meter en eso, en este tema,
Pero cuando hablo de inocuidad alimentaria, hablo de un alimento seguro de consumir, que va a estar libre de enfermedades. Eso es inocuidad, ¿ya? Porque yo puedo comer, por ejemplo, un trozo de carne, voy a decir inocuo. Este trozo de carne es un alimento nutritivo y a la vez es inocuo. Pero puedo comer un plato de papas fritas que está elaborado con toda la exigencia y decir, este alimento no es precisamente nutritivo, ¿ah? O sano, pero es inocuo. O sea, me está aportando materia grasa en la fritura, está aportando a lo mejor muchos hidratos de carbono, que tampoco es tan bueno, pero está hecho con todas las normas sanitarias, por lo tanto es inocuo. No confundan, por eso estoy dándole los ejemplos, no confundan que uno le haga mal o le provoque daño en el caso de que yo tenga algún problema de salud, o esté con sobrepeso, o tenga los triglicéridos altos, eso es otra cosa. Yo cuando hablo de inocuidad alimentaria, que les dije, esta palabra lleva algunos años ya en la boca de toda la gente que trabajamos en el área de la alimentación. El alimento tiene que ser inocuo, porque es seguro, porque no reviste riesgo. No me importa o no sé o no es mi incumbencia si es sano, si es nutritivo. No estoy viendo el aporte nutricional, estoy hablando solamente de la seguridad al comer. Espero que ahora sí que no se le olvide, porque se los voy a volver a preguntar muchas veces, ¿ya? Inocuidad alimentaria, alimento seguro, libre de contaminantes, seguro para ser ingerido. No me va a provocar enfermedad. ¿Está claro ahora? ¿Sí? Ya, espero que lo hayan anotado. Chiquillas, repasen porque yo les comenté, vamos a hacer un control, vamos a hacer una prueba porque esto se tiene que evaluar. No es como un cursito más, porque se supone que ustedes después de este curso están en condiciones, están en conocimiento de aplicar lo que hemos visto. Por eso, sobre todo el módulo de higiene, chiquillas, siempre vamos a estar volviendo atrás. Con cada cosa que vamos avanzando, siempre vamos a tener que volver atrás y recordar toda la parte higiénica, porque es la base de todo lo otro que estamos viendo. Partimos viendo higiene, después vimos que cuando nos fallaba la higiene, nos vimos y entramos en el mundo de la contaminación, ¿ya? Y ahí empezamos a ver las enfermedades de transmisión y por qué se provocaban, y empezamos a hablar de los microorganismos y sus características, y después de eso pasamos a la otra parte que es esta, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora, que se habla de conservación de los alimentos. ¿Cómo los vamos a conservar? ¿Ya? Que es lo que vamos a ver este nuevo módulo. Vimos las enfermedades y vimos qué provocaban estas enfermedades. Vimos cuando un alimento estaba provocándonos una infección y cuando un alimento podía provocarnos una intoxicación. Y que era mucho más grave, ¿no es cierto?, una intoxicación que una infección. Una infección habitualmente la podíamos superar con nuestras propias defensas y haciendo un régimen, obviamente, porque todo esto está ligado a la parte gastrointestinal, a la ingesta de un alimento. Entonces nosotros mismos lo regulábamos. Ya cuando esta infección me duraba más de lo habitual, yo veía que no iba disminuyendo o que en vez de disminuir iba en aumento, entonces tenía que pensar que ya no era una infección, que estábamos hablando de una intoxicación, y ahí sí o sí yo tenía que ver médico, porque la intoxicación puede ser de una intoxicación simple a leve o una intoxicación grave. ¿Qué recordamos hoy día de la intoxicación? Vimos una enfermedad. ¿Cuál? El botulismo, ¿no es cierto? Que es una de las tantas otras enfermedades que podemos adquirir consideradas graves, ¿ya? Las otras provocan una gastritis, que era como el dolor de guatita, la diarrea, a veces el decaimiento, cuando ya era mucho, así, vómito, ¿ya? Pero podía pasar.
A veces necesitábamos de ir al médico y que iba a decir, ah, no, usted lleva 3 días así complicada, así que está medio deshidratada, y nos iba a lo mejor a dar algún tipo de suero para suplir esa falencia que estábamos teniendo, o que consumiéramos más agüita o jugos cocidos, íbamos a darnos una dieta, y en algún caso, cuando los cólicos, cuando los dolores estomacales fueran mucho, a lo mejor nos iba a dar un calmante para eso. Pero era eso, en general. Nuestro organismo iba a desarrollar las defensas para que nosotros superáramos esa etapa. Ahora, cuando no era así, cuando yo no era capaz de superar esto, entonces el doctor decía, estamos complicados, vamos a ver. Y aquí voy a hacer un breve comentario. Cuando tocamos esto, yo les pregunté a ustedes si alguna había tenido COVID, ¿ya? Y algunas, que fueron poquitas, me dijeron que sí. Incluso tú, Carlita, que fue que me dijiste que lo tuviste estando embarazada. No, yo no. Había otra chiquitita que me dijo, Rolianis. ¿quién? La Roliani, Roliani. claro. Roliani me Sí. dijo que, siempre estoy confundiendo a la Carlita con la Roliani, sí, que lo había tenido estando embarazada. Y bueno, su sintomatología fueron como las más comunes dentro del COVID, ¿no es cierto? El decaimiento, la tos, que a todos nos ha tocado. Bueno, yo antes de comenzar con ustedes este curso, estuve afectada por un COVID que me complicó más de lo habitual, porque a diferencia de otras personas me afectó mucho la parte gástrica, muchísimo. Entonces, como ya había pasado un periodo largo y seguía con este tipo de indigestión, bueno, el doctor obviamente me mandó a hacerme todos los exámenes habidos y por haber, y no tenía nada, no tenía ninguna alteración en ningún examen, solamente que el COVID me inflamó tanto la parte digestiva que yo estuve casi 1 mes y medio con indigestión permanente. Entonces, por eso, uno cuando algo te supera este periodo de 3, 4 días, que es lo habitual que te puede durar una gastroenteritis, no puedes dejarlo así como, ah, se me va a pasar. No, porque hay una deshidratación profunda en el organismo, ¿ya? O hay una eliminación de muchos nutrientes que no alcanzas a digerir y los eliminas, porque tú consumes un alimento y lo evacúas rápidamente. Entonces, claro, el organismo no está recibiendo la nutrición que necesita, la consumes y la evacúas. Por lo tanto, por eso hay un decaimiento, porque hay un desgaste calórico, porque tú sigues haciendo cosas, pero ya no tienes ni la fuerza ni el ánimo de hacerlo porque no te estás alimentando como corresponde, ¿ya? Entonces, por eso tienen que tener bien claro que la presencia de bacterias en los alimentos puede provocarnos desde una infección alimentaria a una intoxicación, que es mucho más grave, ¿sí? Además del botulismo, que fue lo que vimos en el caso de la Carlita que nos nombró, ¿qué otra enfermedad recuerda, Carolina, de las que vimos de los alimentos? Pero de lo que te acuerdes, Carolina. ¿Salmonela? La salmonela, ¿sí? ¿Dónde la encontrábamos la salmonela? Los productos. En los huevos, en las carnes y en los pollos. Ya, exactamente. Nosotros relacionamos más la salmonela con la carne de ave y con los huevos, pero la salmonela está en todos los animales, en todo el tracto intestinal de todos los animales, incluidos nosotros, que también somos animales, ¿cierto? Nosotros también somos portadores de salmonela. ¿Te acuerdas de alguna otra? Está muteada. La triquinosis. La triquinosis, ya. Esa es una enfermedad que es más complicada,
¿no es cierto? Porque requiere de un tratamiento médico. ¿Y cómo nos adquiríamos la triquinosis o triquina? La carne de chancho. La carne de chancho, ¿qué más? Eh, Te faltó ponerle el apellido. carne de chancho. ¿Cualquier carne de chancho? No. ¿Cuál? Ay, Tranquila, sin ponerse nerviosa. Está bien, triquinosis o triquina, carne de cerdo o de chancho. Pero cualquier carne de chancho, no me dijiste. ¿Qué carne entonces? la que no está sanitizada. No, la que no está revisada, no sé, no me acuerdo. Pero mira, no te pongas nerviosa. Si esa carne es capaz de provocarme una enfermedad, ¿qué tiene que tener esa carne? Tiene que tener bacterias. ¿Qué tipo de bacteria te acuerdas? Te puse complicada. Geraldine, ya Jenny, tranquila. Geraldine, no te escucho, hija. No, muy poquito, muy lejos. No, mi amor, no. Ahí me escucha. Sí, ahí sí, hija, ya. La carne de cerdo, los cerdos que mayormente son criados en el campo y que no tienen los cuidados que deberían. Entonces estos pueden consumir ratones infectados y ahí vuelve el ciclo otra vez y nos volvemos a contagiar con la triquina. Ya. Está bien, Geraldine, sigo contigo, pero espérame un poquito. Aquí quería decirle, cuando le preguntaba a Jenny que le faltaba ponerle el apellido a la carne de cerdo, el apellido que yo debería ponerle es carne de cerdo contaminada. Eso no se pueden olvidar, porque no cada vez que yo como carne de cerdo me va a dar triquinosis. No, tiene que estar contaminada, ¿ya? Eso es importante, porque si no me van a demandar los criaderos de cerdo. Yo estoy poniendo aquí en contra de ese consumo. No, no, la carne tiene que estar contaminada. Y para eso está bien, muy bien lo que dijo la Geraldine, ¿cierto? Tiene que ser de un cerdo que fue criado suelto, que consumió libremente lo que encontró y sin control veterinario, ¿ya? Yo he hecho clases en partes rurales donde las señoras crían animales y están sueltos, pero la que es responsable tiene su animalito con sus vacunas, con sus controles veterinarios. ¿Ah? Antes de matarlo, son los controles. Cuando los matan, sacan una muestrita y mandan a analizarlo antes de ponerlo a la venta. Pero también he hecho clases en otros sectores rurales donde yo les comenté que me comentaba que el hermano abría el cerdo desde el cuello hacia abajo y lo vaciaba sobre una carretilla. Y bueno, y alguna muestra, no, profe, ¿qué muestra? Me decía, ¿y cómo te das cuenta que no está con alguna enfermedad? No, mi hermano le saca el corazón y lo mira. Si está muy plagado de gusano, ya como que lo pensamos 2 veces antes de comerlo. Si tiene poco gusano, es lo normal, así que a prepararlo nomás. Entonces, la carne que me puede provocar esta enfermedad es la carne de cerdo contaminada. Ya ese era el apellido que le faltó ponerle a Jenny. Contaminada, carne de cerdo contaminada. Fue la Caro. Ah, fue la Caro, perdón, Jenny, fue la Caro, ya. Viste, como volvieron a estar juntas, me confundo ahí también. Ahora mi pregunta, Geraldine, una vez que yo consumo esta carne contaminada, ¿recuerdas más o menos qué me puede provocar? Los dolores igual, fiebre, como son más o menos parecidos los síntomas, Sí. diarrea. Eso creo que es mayormente lo que da. Ya.
Aquí también vamos a aclarar esto. Ya. Todo lo que tú me estás diciendo, que son como síntomas comunes, son Ujú. principalmente para esos 3 tipos de bacterias que dijimos que estaban muy relacionadas con nosotros diariamente. Ya. La salmonela, la Escherichia coli y el estafilococo aureus, ¿ya? Esas 3 provocan eso. Diarrea, dolor de estómago, algunos temperatura, dolor de cabeza. Eso en general puede provocarnos todas esas cosas, alguna de ellas, solo una de ellas, no hay problema. ¿Ya? Pero en general, Lo de cerdo puede dar hasta la muerte porque la infección que da es bastante más fuerte. claro. ¿Se acuerdan que yo les comenté de una persona que en el fondo era el esposo de una alumna que había comprado unas chuletas en el negocio de la esquina del barrio? Y ella andaba trabajando y cuando llegó en la noche, él estaba como un poco decaído, no quiso cenar ni tomar once, nada, y estaba muy decaído nomás. Y un poco de dolor de estómago tenía, pero no era ni tanto. Y a medianoche él despertó, ¿no es cierto?, porque se sentía muy mal y empezó a tener dificultades para respirar. Después a esto de las 5 de la mañana más o menos, ella ya había pasado muy mala noche, empezó a observarlo y él estaba, pero inflamado, cuello, cara, cuerpo, todo, hinchadísimo, y además con llagas, como empezaron a levantarse como ampollas en el cuerpo, rojas. Y le dolía todo el cuerpo, no quería nada, no tuvo vómito, no tuvo diarrea, no tuvo nada de eso, sino que su sintomatología es distinta. Bueno, sin contar y haciéndolo más breve, ella concurrió lo más rápido que pudo a un centro médico. Él ya no podía caminar, cuando lo bajaron de donde lo llevaban, tuvo que trasladarlo en silla de ruedas porque ya no podía caminar. Y llegó y el doctor le dijo que había llegado con él, pero en el momento preciso, porque él se estaba intoxicando, ¿ya? Por eso esa inflamación, si era una cosa pero impensada, de lo inflamado que estaba, de lo hinchado, rojo, los patacones, las llagas que se le empezaron a desarrollar. Y él tenía triquinosis, y la había adquirido por esas chuletas que compró en la esquina, que no fue en el supermercado, ni fue en una cadena de carnicería, fue en el negocio de la esquina. Por eso yo le digo que a veces es muy riesgoso eso. ¿Ah? Y la consumió a la hora de almuerzo, en la tarde, noche ya tenía los primeros síntomas, al otro día de madrugada ya estaba en un estado grave. Estuvo mucho tiempo hospitalizado, él se estaba envenenando, porque la triquina se enquista en los músculos de las personas. Por eso yo le decía, el chanchito cuando tiene triquina, después no se para, pasa echado, porque ya no es capaz de soportar su propio peso, ¿ya? Entonces, la triquina se enquista en los músculos, en órganos importantes, al igual que lo que vimos en el antes del botulismo. El botulismo es un agente paralizante, no lo olviden. Lo comparamos, o sea, lo relacionamos con el botox que se saca de ahí y que se aplica en la cara, ¿no es cierto?, para borrar signos de expresión. Entonces, el botulismo tiene una toxina que es paralizante, que es para no mover los músculos, y cuando llega a músculos importantes de nuestro cuerpo, que es la gran mayoría, porque estamos hechos de músculos, corazón, pulmones, estómago, ¿ya? Entonces ahí obviamente que fallecemos. Si se paraliza el músculo, cuando hay un infarto es porque el corazón se detuvo. ¿Y qué es lo que es el corazón? Un músculo. Entonces provoca la muerte, sí puede provocarla. El botulismo es muy parecido, y se los comenté, al vibrión que se encuentra en la marea roja. Cuando suben las temperaturas del mar y se dice no se puede salir a mariscar ni a pescar en esta zona porque está afecta de marea roja, y la gente no toma conciencia de eso, porque ahí se desarrolla con las altas temperaturas del agua un vibrión que es consumido, ¿no es cierto?, por los mariscos, y que es una microalga, y que al consumirla, el ser humano
lo primero que siente es que se le empiezan a adormecer los labios. A la media hora ya está con los labios adormecidos y luego sigue con el resto del cuerpo. Por eso es tan grave. Y también vimos el ejemplo que cuántas veces hemos visto en las noticias a muchos pescadores, a muchos mariscadores que dicen, pero ¿cómo? Miren, ya abren ahí una almeja o cualquier marisco, que son un tipo de bivalvo, ¿no es cierto? Y se lo consumen ahí mismo, vengan, eso no es así, y llaman. Entonces uno dice, claro, tuvo la suerte de que donde fueron capturados esos bivalvos, no estaba siendo tan afectado por este vibrión. Entonces, no pasó nada momentáneamente. Podemos tener la mala suerte de consumirlo y que esté muy saturado de esta microalga y provocarnos la muerte. Lo mismo con la triquina. En el caso del esposo de esta alumna, afortunadamente llegó con él a tiempo y tuvo la atención a tiempo, pero él estuvo meses recuperándose de esa triquina. Y otros vecinos no tocaron igual suerte y dentro de su sector él supo de 2 personas que fallecieron. Podrían haber comido más que lo que él consumió, que fue el par de chuletas, podrían haber estado en condiciones de salud más delicadas, o a lo mejor no tuvieron los recursos para ser atendido a tiempo. ¿Ya? Pero la triquina te puede provocar la muerte, claro que sí. Y en este caso concreto solo lo estoy comentando. Bueno, y él hasta el día de hoy no puede probar ningún trozo de carne de cerdo, porque si llega, la vez que le ocurrió, consumió, perdón, un pedacito de carne de cerdo y se le provocó una alergia generalizada, porque él ya tiene eso en la sangre y ahí ya quedó. Entonces, como que cuando come un pedazo de carne de cerdo, se le activa y empieza con una alergia cutánea horrible. Obviamente que no lo ha vuelto a hacer. Creo que le ocurrió en 2 oportunidades en que olvidó y consumió un trocito pequeño. Pero después de esa experiencia, nunca más. Entonces, la triquina es por la carne de cerdo contaminada, ¿ah? Y mal cocida. Mientras más cocida esté, baja un poquito la posibilidad de contraerlo, pero baja, no disminuye ni se anula. Si está media crudona, más fácilmente yo puedo contraer triquina. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Tiene que quedarles clarito también. Ahora, vamos a ir a ver un video que tiene que ver con lo que vamos a comenzar a ver ahora y con lo que hemos visto hasta este momento. Por favor, pónganle atención porque ahí lo vamos a ir comentando, ¿ya? Voy a ver al tiro. Compartir. Ahí chiquititas, vamos a ver. Ah, ah. ¿Copió? Sí. Bienvenidos amigos del canal OSEA, su sección de Ciencia y Tecnología con el doctor Vladimir Todologov, doctor en Ciencia y Tecnología. En el programa anterior abordamos un tema bastante frío, la refrigeración. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de la pasteurización. Entonces, ¿vamos a hablar de la leche, doctor? No, Víctor, no. Es por eso que me veo obligado a dar esta explicación, dado que muchas personas solo conocen la pasteurización por la leche pasteurizada. Y la verdad es que este proceso se aplica en muchas otras cosas en la industria como la cerveza, los vinos, los jugos, etc. ¿Está bien, doctor? Entonces comencemos por el principio. ¿Qué es esto de la pasteurización? Es un proceso térmico que fue descubierto por el científico químico francés Louis Pasteur el 20 de abril de 1882. Y en honor a él es que se le llama pasteurización. ¡Qué bárbaro, doctor! Hace más de 100 años y todavía se sigue utilizando. Además, Víctor, a este señor se le conoce como el primer microbiólogo de la historia. ¿Microbiólogo, doctor? Pues ahora, ¿qué es eso?
Víctor, esto quiere decir que fue el primero en estudiar los microbios que son invisibles al ojo humano y de las enfermedades que causan cuando estos se desarrollan en los alimentos. Pero para que entendamos mejor cómo surge esto de la pasteurización, mejor veamos este video bajado de la internet. Todo empezó en 1856, debido a un encargo de la industria alcoholera francesa. Una y otra vez, la solución fermentada de la remolacha no producía el alcohol deseado. En lugar de eso se conseguía un líquido turbio y ácido. Una triste experiencia, tanto para la degustación como para la cuenta bancaria. Pasteur tomaba constantemente muestras tratando de descubrir cuál podía ser la causa. En aquel tiempo, los microscopios con iluminación eran capaces de conseguir 1000 aumentos, permitiendo una visión detallada de los microorganismos. Mirando a través del microscopio, Pasteur descubrió que la bacteria de la levadura fermentaba el jugo de la remolacha produciendo alcohol, mientras la bacteria blanca del vinagre lo hacía inbebible. La muestra se asociaba con criaturas microscópicas, bacterias de varios tipos. De esta manera, Pasteur pudo demostrar que los gérmenes provienen del aire y se esparcen por el líquido en fermentación. Pasteur descubrió que también estropeaban la leche a menos que fuera hervida. Este hecho produjo lo que en su honor se llamó proceso de pasteurización. En la actualidad, las muestras originales de la fermentación alcohólica de Pasteur se conservan en su laboratorio. Su investigación le hizo intuir que si las bacterias causaban la enfermedad del alcohol, quizás podrían hacer que también las personas se enfermaran. En cuanto se identificaran esas bacterias, se las podría combatir. Pero doctor, entonces, ¿qué es lo que causa que los microbios se mueran? Muy buena pregunta, Víctor. La pasteurización es el proceso en el que se cambia la temperatura del líquido rápidamente. Así, este pasa de la temperatura ambiente a muy alta temperatura y luego a baja temperatura en unos cuantos segundos. A esto se le llama choque térmico. Es esto lo que las bacterias no resisten y mueren. Entonces, es como cuando se hierve la leche, doctor. Más o menos, Víctor. Más bien es como hervir la leche y meterla inmediatamente en el refrigerador. Esto ningún microbio lo puede resistir. Pobrecitos microbios, doctor. También que me caían. No, Víctor, esto es muy importante, porque permite que los alimentos líquidos duren más tiempo y puedan ser transportados grandes distancias. Además, antes que se utilizara la pasteurización, muchas personas morían por enfermedades como la diarrea o malestares estomacales. Gracias a Dios por la pasteurización. Y bueno, ya me dio ganas de beber. Estas no son horas de beber, Víctor. Estás en el trabajo. ¡Compórtate! No, doctor. Ya me dio ganas de beber un vaso con leche pasteurizada. Lo invito. Ah, menos mal que era eso. Acepto tu invitación, Víctor, pero permíteme despedirme de los televidentes. Bien, amigos del Canal 11, espero que hayan disfrutado el programa de hoy y hayan entendido este proceso y su importancia. Nos vemos hasta el próximo programa. Y recuerden que si no les gustó, pues, cámbienle de canal. Ya. Como vimos ahí, hablaba del inicio de este tipo de conservación de los alimentos, ¿cierto? El descubrimiento de Louis Pasteur ha sido fundamental en la humanidad, porque estudió hasta que logró encontrar un método, un sistema que pudiera permitirnos extender la vida útil de un alimento, y eso era muy, muy importante. Si lo era en esos tiempos, imagínense cuántos años después todavía se sigue utilizando. Respecto a eso, yo quisiera agregar algunos aspectos de esto. Primero, uno relaciona, ¿no es cierto?, la pasteurización con la leche, es lo más común, porque siempre ponemos eso como ejemplo. Pero no solo la leche se pasteuriza, hay otros alimentos, y ahí se hablaba de la levadura, de la remolacha, se hablaba de los licores, de los quesos, también son pasteurizados. Existen 3 tipos de pasteurizaciones, ¿ya? No es solo una. Uno que le llaman BAT, B corta o B-A-T, BAT. Eso es una pasteurización lenta. Cuando se eleva la temperatura
a no tan alta graduación y por harto rato. A ver, por ejemplo, cuando hacemos mermeladas, nosotros ponemos el fuego fuerte hasta que empieza el proceso de ebullición, empieza a hervir, ¿no es cierto? Y deja de soltar esa espuma. Y entonces ahí revolvemos por largo rato, porque eso se está cocinando, va a permitir que a través de este proceso vaya evaporando la humedad que tenía esa fruta y se va concentrando. Ahí está influyendo el calor y el azúcar. Y yo termino con un producto esterilizado. Y aquí tengo dos alternativas. O envaso en un envase, valga la redundancia, ya esterilizado y con todas las normas de sanitización y envaso en caliente. Luego cierro ese frasco y lo volteo para que el calor de esa mermelada me sanitice el espacio libre del gollete que yo dejé y elimine la posibilidad de oxígeno existente ahí. Y ahí está hecha y en forma natural, sin agregar nada, ¿cierto? A través del calor y el azúcar, yo logro un producto pasteurizado. Y cuando se enfría, lo volteo, limpio todo el entorno de ese frasco, si se me pudo haber chorreado, y lo etiqueto. Le pongo el nombre de la mermelada, de qué es lo que hice, y sé que de ahí en adelante, ese frasco sin hervir, o sea, sin abrirlo, me va a durar en promedio un año y medio, sin desarrollar ninguna bacteria. ¿Ya? Esa es una elaboración de mermelada casera. No, profe, que yo no lo envaso en frasco de vidrio porque voy a venderlo y sale más caro. Envaso en envase plástico. Obviamente ahí no puedo poner el producto caliente hirviendo porque se me derretiría el plástico. Entonces ahí, para que no desarrolle bacterias, tengo que ayudarme con algún ingrediente químico, que son los preservantes o conservantes. Ahí hay como 3 o 4 más utilizados en el comercio, el sorbato de potasio, el ácido ascórbico, entre otros. Y que hay una indicación que son comúnmente 3 miligramos o 5 miligramos por kilo de producto elaborado. ¿Ya? Porque voy a tener que envasar en frío. Y el tiempo que transcurra desde que yo corté el fuego y empiece a bajar la temperatura de esa mermelada, va a llegar un punto en que va a estar en los 37 grados, que es la temperatura ideal para desarrollar bacterias. Entonces después va a ir bajando, hay una exposición con el medio ambiente, con el aire, y si yo envaso así, sin poner ese conservante, esa mermelada me va a formar después hongo, porque no la envasé en caliente. Después hay otro tipo de pasteurización, que es el más utilizado, que se llama pasteurización a altas temperaturas, ¿ya? Por un periodo corto, que es lo que hablaba este video. Yo llego rápidamente, porque no es que se vaya elevando de a poco, rápidamente a 80 grados o un poco más, y luego la bajo rápidamente también. A eso se le llama shock térmico. Comúnmente el 99% de los microbios no resiste eso, que lo pongan en un ambiente tan caliente y después lo bajen rápidamente, se mueren. ¿Ya? Y eso comúnmente se utiliza como la pasteurización, que tiene una sigla más complicada que es en inglés, que se conoce como la HTST, ¿ya? Rápido sube, rápido baja. Eso significa en español. ¿Ah? Esa pasteurización que rápido sube, rápido baja. Y finalmente tenemos la pasteurización a alta temperatura, que es la más utilizada, que le llaman la UHT, que es una ultra temperatura, ultra rápida temperatura.
¿Y a cuánto llega? A 120 grados. Esa es a 120 grados. Y habitualmente esa es la temperatura que se utiliza en la leche pasteurizada, en las cajas. ¿Y qué me permite esta pasteurización? Que una vez envasada esta leche, que ya está pasteurizada, puede mantenerse meses a temperatura ambiente, porque mientras no se abra y esté dentro de la fecha de caducidad, de vencimiento, no hay problema si yo la tengo almacenada en una bodega, si yo la tengo expuesta en el supermercado, si el señor del almacén lo tiene en su estantería, no hay problema, porque puede ser almacenada a temperatura ambiente sin correr ningún riesgo. Lo que sí me pide es que una vez que yo abrí esa caja de leche, su periodo de vida útil, ¿cuánto sería? Ángela. No sé, me imagino que yo creo que a lo más 2 días. 3 días, como indicó Carlita con su dedo, ¿no es cierto? Desde que la abrí, refrigerada, ¿ya? Refrigerada. Yo la abro y puedo tenerla 3 días dentro del refrigerador para su consumo. Ya el cuarto día me reviste riesgo. Oye, hay gente que se la ha tomado sí, pero estamos hablando de alimentos seguros, ¿ya? Yo puedo pescarla y hervirla, ¿no es cierto?, al cuarto día y consumirla, me dijo alguien. Sí, claro que lo puede hacer, pero yo estoy indicándote cuáles son los tiempos y las temperaturas de una seguridad alimentaria. Eso me lo indica, ¿ya? Entonces, ya tienen claro que la pasteurización no es solo para la leche, que se utiliza en muchos más alimentos y que tampoco no es el único medio de conservar alimentos, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Este módulo se llama conservación de alimentos, que es el que vamos a comenzar, ¿ya? ¿Cómo conservamos los alimentos? Y para comenzar, les voy a decir que vamos a parar porque estamos en la hora del break. Vamos a detenernos, como siempre, los 15 minutitos y luego retomamos para dar inicio a este nuevo módulo. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo entonces, perdón, 5 para las 11, retomamos, niñas.